En la última etapa de la Segunda Guerra Mundial, cuando la Alemania nazi estaba arrinconada y al borde de la derrota, las tropas aliadas ingresaron en su territorio. Los germanos se prepararon para una larga temporada de sufrimiento, conscientes de que al ser sitiados pasarían hambre y que sus ciudades serían reducidas a escombros. Aquella era la naturaleza de los conflictos bélicos, de manera que se resignaron a una vida de penalidades. Sin embargo, lo que gran parte de la población alemana no llegaba a imaginarse en su total magnitud era que muchos soldados aliados se dirigían hacia ellos cargados de odio y resentimiento. El deseo de estos hombres era vengar los crímenes de Hitler y no les importaba que muchos alemanes fueran civiles no relacionados con la Wehrmacht. Los aliados estaban dispuestos a todo para resarcirse, y eso incluía violar a cuanta mujer se cruzara en su camino. No te muevas de tu pantalla porque en los próximos minutos te contaremos todo acerca de la horrible tortura de mujeres alemanas a manos de los aliados. A comienzos de 1945, los enemigos del fascismo eran conscientes de que la victoria estaba de su lado y el eje tan solo estaba demorando lo inevitable. A medida que se aproximaban al corazón de Alemania, los soldados aliados estaban cada vez más convencidos de que tenían permitido hacer lo que quisieran, ya que eran los vencedores. Esta idea era particularmente válida para las tropas soviéticas, que ardían en deseos de venganza luego de que los nazis invadieran Rusia con la Operación Barbarroja. En aquella ocasión, la Wehrmacht había arrasado con numerosas aldeas, cometido brutales ejecuciones masivas y violentado a miles de mujeres. Por esta razón, el Ejército Rojo no tuvo piedad alguna. Ya en octubre de 1944, cuando cruzaron la frontera que separaba a Polonia de Alemania, desataron una masacre sobre el poblado de Nemmersdorf, donde se cobraron la vida de 74 personas. El testimonio de un sobreviviente muestra el nivel de crueldad al que se llegó. Cerca de la taberna había un granero. Allí habían crucificado a 2 mujeres y las habían clavado en las puertas. Incluso vimos bebés cuyas cabezas habían sido destrozadas a golpes. Si bien los cálculos de los historiadores varían, hay quienes llegan a estimar que hasta 2 millones de alemanas fueron sometidas a toda clase de vejaciones, al punto tal que algunas fueron violadas hasta 70 veces seguidas al ser atacadas por pelotones completos. Las tropas aliadas no hacían distinciones y las víctimas podían ser desde niñas a ancianas. Años después, un veterano del Ejército Rojo relató sus sentimientos de esta manera. Nosotros éramos jóvenes, fuertes, y hacía 4 años que no teníamos relaciones sexuales. Así que atrapamos a las alemanas que encontrábamos. A veces, 10 hombres violaban a una misma muchacha. No había mujeres suficientes, ya que se expandió el rumor de lo que hacíamos y la población huía de nosotros. Por ello teníamos que contentarnos con las niñas de 12 o 13 años de edad. Si lloraba le poníamos un trapo en la boca para callarla y creíamos que era algo divertido. Ahora no puedo entender cómo fui capaz de hacer una cosa semejante, yo que había sido criado en una buena familia. De acuerdo a las investigaciones actuales, 240.000 alemanas murieron como consecuencia de estos asaltos, y en los años siguientes una gran cantidad de sobrevivientes se suicidó al no poder procesar el trauma. La actitud de Joseph Stalin hacia los delitos de su tropa era más bien laxa. En cierta ocasión, cuando un político yugoslavo se quejó de las violaciones del Ejército Rojo en su país, la respuesta del líder soviético lo dejó helado. Reprimimos demasiado a nuestros soldados. Hay que dejar que tengan un poco de iniciativa. Tenemos que comprender que un hombre que camina miles de kilómetros entre sangre, fuego y muerte, luego quiera divertirse un poco con una mujer. De todas maneras, la violación nunca fue oficialmente aprobada entre las filas comunistas y siguió considerándose un crimen que podía ser sancionado. Aún así, los castigados fueron una minoría y la gran mayoría de los violadores se salió con la suya luego de recibir una tibia reprimenda. Veamos el testimonio de un excombatiente soviético para comprender qué es lo que pasaba por su cabeza mientras cometía estos actos escalofriantes. Cada vez que ocupábamos una aldea teníamos 3 días para violar y saquear cuanto quisiéramos. Esto no era legal, pero teníamos el permiso implícito de los oficiales para hacerlo. Luego del tercer día, uno podía ser juzgado por un tribunal militar si era encontrado con las manos en la masa. Todavía recuerdo la visión de una alemana violada, desnuda, con una granada entre las piernas.
Ahora siento vergüenza, pero en aquel momento no. No fue para nada fácil perdonar a los germanos. Odiábamos sus casas en perfecto estado, mientras que las nuestras habían sido destruidas. Quería verlos sufrir, necesitaba ver sus lágrimas. Pasaron décadas hasta que comencé a sentir lástima por ellos. Las tropas que invadían Alemania traían consigo diversas enfermedades que muy pronto contagiaron a la población local. El caos se apoderó de la sociedad germana, ya que no solo estaban siendo asesinados y torturados por los aliados, sino que además eran afectados por el súbito incremento de enfermedades venéreas, disentería y tifus. Por otro lado, la paranoia se apoderó de la gente, y los maridos de algunas mujeres abusadas las acusaron de haber permitido que las ultrajaran. Otras alemanas eran insultadas y golpeadas en la calle por sus propios compatriotas, que creían que no habían sido víctimas reales de violación, sino que habían dado su consentimiento y trabajaban como espías de los aliados. Debemos recordar que no fueron solamente los soldados soviéticos quienes cometieron estos crímenes, sino que los norteamericanos, los británicos y los franceses también fueron responsables. En el caso del ejército estadounidense, había leyes que prohibían a los soldados confraternizar con las alemanas, con el objetivo de no generar vínculos afectivos que les impidieran realizar su trabajo adecuadamente. Sin embargo, muchos hombres encontraron una insólita forma de evadir esta regla, que consistía en violar a las mujeres, pero sin dirigirles la palabra. De acuerdo a esta lógica perversa, era así como podían satisfacer sus deseos sin que hubiera lazos sentimentales de por medio. Los oficiales arrestaban a los soldados que fueran encontrados abusando a una mujer, pero generalmente hacían la vista gorda, a menos que el violador fuera un afroamericano. En ese caso era seguro que sería juzgado por un tribunal militar y fusilado. Ciertos hombres, luego de haber torturado a una alemana, le dejaban un regalo o una ración de comida a modo de disculpa por el crimen. De esta forma evitaban ver sus actos como lo que eran, y lo consideraban un intercambio de favores sexuales por algo material, es decir, como un servicio de prostitución. Se calcula que las tropas británicas cometieron pocas violaciones en comparación a sus homólogas norteamericanas y soviéticas. Los oficiales ingleses perseguían con severidad a los agresores sexuales, ya que pensaban que su comportamiento inadecuado podía inspirar a otros hombres y generar una reacción en cadena que destruyera la disciplina del ejército. De todas maneras, esto no siempre fue así, como lo demuestra el caso de la ciudad de Hannover, que cayó dentro de la zona de ocupación británica. Esta localidad se sumió en la anarquía cuando las tropas inglesas, que supuestamente debían custodiar la región, se dedicaron a robar las casas y ultrajar a las mujeres. Como vemos, los aliados dejaron un extenso rastro de sangre durante la invasión a Alemania. La guerra sacaba lo peor de las tropas y convertía a los hombres en monstruos acostumbrados a un modo de vida brutal y salvaje. El resultado de las violaciones masivas fue el sufrimiento de la población femenina germana, así como el nacimiento de miles de niños ilegítimos. En los años siguientes, ellos fueron señalados como parias y despreciados por sus compatriotas, perpetuando de esta manera el dolor. Llegamos al final del video y queremos preguntarte, ¿qué opinas de los crímenes cometidos por los aliados? Déjanos tu respuesta en la bandeja de comentarios aquí debajo. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia.